La Universidad César Vallejo tiene el agrado de presentar el proyecto de difusión cultural con su documental titulado Georgette Philippard del semestre 2021-2. Todos conocemos a nuestro más grande innovador de la poesía universal, también conocido como el poeta del dolor, César Vallejo. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar quién está detrás del éxito que logró el gran poeta César Vallejo? Bien, acompáñanos a descubrir. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, que era un pueblo pequeño que se encontraba en la sierra del Perú, el día 16 de marzo de 1893. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre doña María de los Santos Mendoza. El origen del Bate era burgués, pero pese a ello no tenía suficientes recursos económicos. Por ello no pudo iniciar sus estudios, así que decidió retrasarse un año en la escuela. Don Francisco de Paula Vallejo Benítez era un hombre reconocido por ser capaz de resolver diversos conflictos, los cuales eran ocasionados por los pobladores. Por otro lado, su madre, doña María de los Santos Mendoza, fue una mujer que se dedicó plenamente a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Cabe decir que este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato curioso es que César Vallejo durante su niñez solía avivar el fuego del horno donde se cocía el pan familiar y aprovechaba para sacar panes a escondidas que ocultaba bajo su almohada para comérselos de noche. Cuando los sorprendieron en su banquete nocturno, declaró a sus padres: «Estoy soñando que estoy comiendo el pan que hemos amasado hoy». Vallejo, más adelante, se convertiría en un hombre no tan sociable, que vivía en soledad, y dicha soledad lo inspiraba a escribir algunos de sus versos más tristes, y es así que se le denominaría como el poeta del dolor. Vallejo fue enviado a Lima en el año 1911 con la finalidad de poder estudiar la carrera de medicina. Sin embargo, se vio en la necesidad de dejar los estudios por problemas económicos, aceptando así el cargo de preceptor en el departamento de Huánuco. En 1911 se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de Trujillo y de igual manera hizo lo mismo en la Facultad de Derecho, donde tuvo la oportunidad de conocer a Antenor Orrego, quien se convirtió en uno de sus amigos muy íntimos. Es importante recalcar que Vallejo trabajaba como profesor con la finalidad de así pagar sus estudios y sin embargo también escribía poesías pedagógicas para los niños con la finalidad de combatir las supersticiones del pueblo. Vallejo visitó Europa en 2 ocasiones. La primera visita que realizó fue en el año 1928. Fue para profundizar más sobre sus estudios del marxismo. Como todos ya sabemos, el idealismo del comunismo tuvo sus inicios en la antigua URSS. Cabe señalar que Vallejo enfermó gravemente antes de realizar este viaje, pero pocos meses después se recuperó, pudo hacer realidad este viaje. Vallejo tenía un gran interés por las cuestiones político-sociales, por el cual al retornar desde su primer viaje, el poeta fundó la Célula Parisina, un partido socialista. Su segundo viaje a Europa se dio en el año 1929 junto a su esposa Georgette Philippard, donde visitaron lugares como Colonia, Varsovia, Praga, Moscú, Budapest y algunas ciudades de Italia. Fue en el mismo año cuando Vallejo comienza a involucrarse más con la política, por el cual fue expulsado de Francia. Sus visitas a la Unión Soviética le sirvió como inspiración para escribir uno de sus tantos libros, Rusia 1931, en el cual se puede evidenciar que se inclina hacia el comunismo, de manera de que fue uno de los defensores de los ideales de Karl Marx. Asimismo, podemos observar que en sus obras anticipa las tendencias políticas, ya que en la mayoría hace referencia a la amistad, solidaridad, su emoción ante los cuadros de pobreza y sus grandes ansias de igualdad y de justicia. Georgette Marie Philippard nació el 7 de enero de 1908 en París. Su madre fue Marie Travers y su padre fue Alexandre Jean-Baptiste. Georgette no pudo conocer a su padre ya que falleció cuando ella tenía 6 años.
Cabe resaltar que Georgette era muy enfermiza, ya que a los 6 años contrajo tuberculosis. Más tarde, en 1912, madre e hija comienzan a vivir juntas. Cabe decir que Georgette realizó sus estudios de la secundaria de manera incompleta desde el 1919 hasta 1922. De los 5 años, ella solo estudió 3. Georgette trabajó desde los 16 años como ayudante de costurera al servicio de su progenitora y acompañó a su madre en los 6 últimos años de su vida, donde falleció un 12 de noviembre de 1928, dejando sola y desamparada a Georgette a los 20 años de edad. Detallando más a sus padres, Alexandre Jean-Baptiste, el padre de Georgette, a los 32 años fue una de las primeras víctimas de la Primera Guerra Mundial y en la batalla de Marne fue herido y días después murió, cuando Georgette tenía 6 años. Es un misterio todavía por qué no se resuelve o por qué no se toma en cuenta que sus progenitores nunca se casaron ni vivieron juntos. Un dato interesante que podemos apreciar es que en la Bretaña francesa existen miembros de la familia materna de Georgette Philippard, de apellido Travers. Se trataba esto de un clan de campesinos pobres sin tierras. César Vallejo y Georgette Philippard tuvieron una historia muy romántica, llena de inmenso amor, que fue incluso más allá de la muerte. El amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio en medio de miradas conocedoras de ventana en ventana. Ella, una costurera de 18 años que estudia en Londres, y él, un poeta peruano. Viven en la ciudad de La Luz desde 1923. El matrimonio duró 10 años, pero su amor duró hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima, a 10.253 kilómetros de su ciudad natal de París. Georgette Philippard, una mujer valiente, perseverante y un ejemplo a seguir. No fue fácil para ella recuperarse de la pérdida de su esposo. Tras la muerte de su esposo, ella cuidó de sus escritos y además de ello publicó libros póstumos del poeta. Manteniendo la pureza de sus escritos, ella logró que su esposo sea un autor reconocido por todo el mundo. Georgette Philippard visitó Perú para conocer los lugares donde vivió su esposo. Por muchos años, Georgette trabajó muy duro para poder cuidar los escritos de su esposo. Y cabe señalar que ella ha realizado un gran trabajo, ya que las obras que publicó son reconocidas y recordadas por todos. El más destacado, Poemas Humanos. Pero sus acciones trajeron consecuencias, ya que solicitaban una repatriación de los restos del poeta, pero ella se negó rotundamente. Donde años más tarde ella decidió cumplir con la promesa que le había hecho de enterrarlo en un cementerio en París, en el barrio de Montparnasse. La producción poética de Vallejo tuvo 3 etapas. El modernismo inicial, heredado de Rubén Darío, reflejado en su poemario Los Heraldos Negros, 1918, la experimentación vanguardista en su segundo poemario Trilce, 1922, y la poesía de corte social en sus 2 últimos poemarios, publicados de manera póstuma por su esposa, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. No hay duda que los versos de Vallejo son fruto del inmenso trabajo, los cuales responden a su carácter torturado y a su sensibilidad ante el dolor propio y del prójimo, plasmando así en sus últimos libros, transmitiendo sentimientos de solidaridad. Pues la labor que más se destaca en Georgette es la de la conservación de la obra de Vallejo, labor que le ha resultado tan difícil a esta mujer parisina, ya que tuvo que enfrentarse y luchar contra todas las adversidades para luego lograr publicarlas. Siendo así que en 1939 publica Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Para ello recibió el apoyo de Raúl Porras Barnechea en el aspecto económico, pero ella tuvo toda una dedicación en la edición de los libros,
Posteriormente, cuando vino a Lima, prosiguió con esa labor editora la obra de Vallejo. Ha publicado toda su obra completa, empezando por sus novelas, cuentos, ensayos, teatros, y así prácticamente lo ha realizado hasta 1979. Ahora hablaremos sobre la obra Máscara de Cal. Esta fue publicada en el año 1964. En ella no solo podemos observar cómo Georgette se acopló al estilo de vida del escritor, sino también cómo defiende su postura y la manera en cómo se introdujo profundamente en el trabajo de Vallejo, lo cual dio como resultado que Georgette escribiera poemas en castellano. A pesar de esto, para ella lo más importante siempre fue recalcar a Vallejo en los años 1910 y 1938. Para concluir, todo esto es expresado en la obra, donde nos muestra valores como respeto y admiración ante la vida de Vallejo. La vida de Georgette Vallejo estuvo llena de grandes episodios. Sin embargo, terminó el resto de sus días de vida en una clínica de una sociedad francesa de beneficencia. Esta le brindó a ella una atención de cuidados sin ningún tipo de gastos de por medio. En dicha clínica recibía ciertas veces la visita del embajador de Francia que se llamaba Henri Gachignan. Entre visita y visita, una tibia madrugada del 4 de diciembre de 1984, la viuda de Vallejo fallece a los 76 años. Cabe decir que Georgette Vallejo tenía un parálisis en toda la mitad de su cuerpo. Es así que fue enterrada en la planicie de Lima. Es importante mencionar que nadie pudo cumplir sus sueños de Georgette Vallejo, ya que sus sueños era ser enterrada junto al gran amor de su vida, que en este caso era César Vallejo, quien le enseñó a idealizar la vida de una mujer. En definitiva, Georgette resulta ser una mujer que mantuvo su amor hacia Vallejo, incluso hasta después de su muerte, ya que hizo lo imposible porque hoy en día se conozca a Vallejo como uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. Es más, su pensar sobre las obras de Vallejo y el tiempo vivido junto a él despertó su inspiración para crear obras que marcarían controversia en aquella época. En la actualidad se percibe la presencia de mujeres que, así como Georgette Vallejo, son mujeres perseverantes, ejemplos a seguir y visionarias. Son mujeres que asimismo luchan por subsistir en una sociedad que en ocasiones puede llegar a ser tan cruel como es en la que estamos. Como es en este caso el abandono familiar, la muerte de los cónyuges, y que a pesar del dolor, estas mujeres salen adelante. Amigo, esposo mío, ya vuelve la primavera. ¿Dónde están los hijos que no tuvimos? Tú y yo, que solo supimos mal hacer. Amor mío, adiós. En el aurora no volveremos a vernos nunca. Muy buenas noches. El día de hoy realizaremos una breve entrevista a nuestra invitada especial, Pamela Asensio Pacozonco, sobre la mujer en la actualidad y la influencia de Georgette Philippat. Y bueno, y sin más que decir, comencemos con la primera pregunta. ¿Alguna vez has escuchado sobre Georgette Philippat? Hola, ¿qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Bueno, para contestar tu primera pregunta, en realidad, pocas veces, y por lo que he escuchado, fue una mujer importante en la vida del poeta César Vallejo, ya que a pesar de amarlo hasta incluso después de la muerte, una mujer luchadora y valiente que se enfrentó a los obstáculos y los prejuicios de la sociedad para publicar las obras de, su amado esposo, ¿no? Claro. Muy bien, y la segunda pregunta, que también es importante, ¿en qué sentido consideras que Georgette Philippat es un ejemplo a seguir? Bueno, yo considero que Georgette es un ejemplo a seguir porque representó a una mujer independiente, luchadora y con carácter que, en esas épocas pues era algo muy, digamos, controversial para nuestra sociedad. Estas características son las que sin duda permitieron que lograra los objetivos que Georgette tenía, ¿no?
Y en cuanto a la publicación de las obras póstumas que hizo de César Vallejo, pues, ¿no? Y bueno, una pregunta que es muy trascendental tal vez ahora. ¿Crees que en la actualidad siguen subsistiendo los estereotipos en contra de las mujeres? Definitivamente, el rol de la mujer es sumamente estereotipado, ¿no? Siempre se tiene el concepto de que las mujeres tienen que tener ciertas conductas, ¿no? Tienen que siempre ser madres, tienen que siempre ser amas de casa, tienen que constantemente tienen que poder hacer todo a la vez, ¿no? Y eso es algo que ya hoy por hoy se ha ido desmintiendo y es algo que a la sociedad le cuesta mucho aceptar, ¿no? Igual también el lograr, digamos, que esos estereotipos caigan, ¿no? Y poder aceptar que las mujeres no necesariamente tienen que ser madres o tienen que ser amas de casa, sino que pueden ser profesionales prósperas. Y también no solo eso, sino además de ser profesionales, también pueden llevar, como quien dice, ¿no? La profesión y el hogar de la mano. O hay también incluso mujeres que tal vez no desean ser madres, no desean concebir, y también es válido, ¿no? Considero que cada mujer lleva su vida a término como mejor le parezca y como mejor le haga feliz. Eso yo creo que es lo más importante de quitar los estereotipos en las mujeres de hoy en día. Claro, y por eso también es resaltar muy importante lo que fue Georgette Philippard como representación a todas las mujeres que son independientes actualmente. Realmente esta entrevista nos ha servido muchísimo para dar perspectiva de lo que fue Georgette Philippard y cómo influye esto también en las mujeres en la actualidad. Muchísimas gracias, Pamela, por tu participación. Fue de mucho agrado. Muchísimas gracias. Llegamos a la conclusión de que las mujeres necesitan ser reconocidas por la sociedad, ya que en ocasiones son ellas quienes afrontan el rechazo de ciertas personas que piensan en el estereotipo de que son de sexo débil o que su labor se limita al cuidado del hogar, sin darse cuenta que somos personas luchadoras, fuertes y perseverantes. Ahora te planteamos la siguiente pregunta. ¿Crees que las acciones de Georgette repercutieron en la vida y obra del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza?